Ya son las rúbricas del proyecto final. Eh, Espero pues ya las hayan revisado, se las compartí hace un ratico en el canal de taller. Y no sé de pronto si tienen alguna duda respecto a esta rúbrica. Recuerden que el proyecto final es tomar o el proyecto 2D o el 3D y terminarlo, que sería aplicarle estas rúbricas de acá. ¿De pronto tienen alguna duda con alguna de las rúbricas? Bueno, por si acaso, cuando revisen, Profe, ese punto que decía que debe tener como 3XXXX que eran enemigos o qué. es lo que sea, pueden tener, digamos, tres tipos de personajes seleccionables, tres tipos de arma, tres tipos de enemigos también, por ejemplo. Cualquiera, tres que tengan de algo, siempre y cuando cumplan con unas características que es que tienen diferentes elementos visuales, atributos y habilidades. Entonces, digamos que pues traté de hacerlo genérico para que aplicara para casi cualquier juego. Los que quieran continuar con el FPS que presentaron la vez pasada, pueden incluir, por ejemplo, tres tipos de arma. Los que habían hecho, por ejemplo, un Tower Defense, pues tendrían ya como los tres tipos de torre, igual aplicaría. O los que tenían en el primer juego como unos personajes que se podían seleccionar, igualmente aplicaría. Por eso pues esta expresión como tan genérica de tres elementos cualquiera. Me hice entender ahí, Santiago. Sí, profe, gracias. Listo, súper bien. Tengan en cuenta que estas rúbricas son más exigentes, es decir, en las rúbricas anteriores, cuando cumplían parcialmente la rúbrica, se ponía aquí la nota parcial. En este caso es un poco más discreta. Si dice, por ejemplo, que se tienen tres misiones, solo aplica si son tres misiones. Si tienen dos, pues no aplicaría parte de la nota. Y alguna modificación que puse fue poner que las misiones debían ser side quest, no como las principales, y no se deben cumplir de forma natural. Es decir, en algunos de los proyectos uno encontraba misiones tipo llegar a la mitad del mapa o eliminar un enemigo, pero no obligatoriamente lo iba a hacer pues de forma natural durante el juego. Ahora la modificación es que deben ser misiones, pero deben ser secundarias, no deben ser parte como de lo que ocurre de forma natural en el juego. Otros elementos que se agregaron son, por ejemplo, la posibilidad de tener una tienda, pues da puntos. Si es posible seleccionar el nivel de dificultad, da puntos. Este elemento pues es importante porque uno no sabe pues como el público objetivo de uno exactamente si van a ser hardcore gamers, si van a ser personas más casuales y bueno, pues es una forma como de ampliar el público y lo hacen juegos que son, pues que parecieran naturalmente para jugadores, digamos, muy profesionales. Pero si uno va a ver Doom, por ejemplo, Doom tiene un modo muy fácil, pues como cuando uno simplemente quiere jugar, disfrutar, no sé, de la música y de matar enemigos sin ningún problema. Es pues una característica bien interesante de ellos. Entonces, bueno, es algo que también pueden poner ustedes, seleccionar el nivel de dificultad. Y respecto al Game Art, hay un elemento nuevo que son las cinemáticas. Yo pues supongo que todos están familiarizados con lo que es una cinemática. Por si acaso, pues como cuáles son los objetivos normalmente de las cinemáticas en los videojuegos, hay muchos. Uno podría resaltar, por ejemplo, contar parte de la historia, generar cierta empatía con algún personaje, premiar al jugador. Creo que recuerdan algunas cinemáticas en donde se centra en el jugador y algún sistema de partículas que lo rodea mientras, no sé, él sube de nivel o adquiere una nueva habilidad. También para introducir alguna nueva mecánica. Entonces se hace una cinemática para mostrar al personaje utilizando la nueva mecánica o mostrando cómo la adquiere y alguna introducción de cómo utilizarla. Y algo que es muy importante de las cinemáticas, que muchas veces pues lo olvidamos como desarrolladores, es mejorar el pacing y ayudar a prever futuros eventos. Por ejemplo, digamos que acabé de terminar una zona que era muy pesada, pues digamos una zona muy estresante, entonces el jugador quiere como descansar un momentico, o sea, realmente puede quedar agotado mentalmente de esa zona, pero luego viene una cinemática que no tiene que ser muy larga, en donde pues ya como que descansa, ya estoy en una parte mucho más pasiva porque estoy viendo el personaje, no estoy jugando con él, y aparte, digamos, pensemos en todas esas escenas donde en los juegos pues, profesionales notamos que lo hacen, nos ayudan a prever lo que va a ocurrir. Entonces llega uno, entra a una habitación y nos hacen un zoom out
y nos muestran como unas puertas donde están los enemigos, o nos muestran como las llaves que hay que recolectar. Nos dan un montón de información a través de cinemáticas que nos ayudan a entender qué es lo que va a ocurrir. Esto es bien útil y está entre los elementos que va a tener como puntaje en el proyecto final. Pues si miran, de hecho es una de las rúbricas que más peso tiene. ¿Alguna pregunta de este ítem? No, súper bien. Bueno, mi sugerencia para las cinemáticas es que las sacan con timeline, que de hecho es el tema que vamos a ver hoy. También quiero que noten en las rúbricas los que tienen pestañita moradas porque bajan nota, que son tutorial. Si no hay tutorial, baja menos 2 puntos. Es decir, es muy importante que haya un tutorial. Esta vez pues traté de hacerlo menos ambiguo. Si hay alguna mecánica, porque ocurrió con algunos de los juegos que entregaron, sobre todo en la primera entrega, habían mecánicas que nunca se explicaban en el tutorial o a lo largo del juego, sino que uno tenía que deducirlas. Y si bien pues uno puede hacer eso con cierto tipo de público objetivo, no lo es con todos y es, digamos, muy arriesgado tener mecánicas que nos introducen un doble salto, saltar en paredes o algún tipo de habilidad especial. Entonces cualquier elemento de mecánica que no sea introducida en el tutorial, pues no, en el tutorial quiero que entienda que no me refiero solo a la parte del inicio, pues el tutorial puede estar distribuido a lo largo del juego. O sea, pues si yo adquiría una habilidad apenas por allá en el segundo nivel y en ese momento se introduce, pues ese es el tutorial de ese momento. No piensen en el tutorial como algo que solo ocurre al principio. Entonces, si llegara a ocurrir eso, pues tendrían menos 0.5 por cada mecánica que no haya sido introducida al jugador. Los bugs ahora bajan más, los bugs tipo A bajan menos 1.5, los bugs tipo B bajan menos 1, los bugs tipo C bajan menos 0.5 y también lo mismo los elementos de retroalimentación. Ahorita se pide que hayan 3 elementos de retroalimentación. Es decir, antes por ejemplo podían tener solo animación y cambio en la interfaz, pero ahora se necesitan 3. Ya ustedes deciden si va a tener, digamos, el personaje recibe un golpe. Entonces puede tener efecto de sonido, algún cambio en la interfaz, algún cambio en la animación, o va a tener un efecto visual, un audio y una modificación en la interfaz. Pues ya el hecho es que son 3 de los elementos. De hecho aquí tengo que actualizar esto. Y lo mismo aquí en la arquitectura hay otras modificaciones, una asociada a colliders defectuosos. Los colliders defectuosos antes se calificaban entre bugs tipo C, ya se calificarían acá. De hecho, este tiene que ser más amplio ese rango. También, por ejemplo, cuando los assets no coinciden con el contexto, este sería el punto donde se calificaría. Es decir, el arte debe coincidir de cierta manera. Entonces, si tienen algunos objetos que en definitiva no coinciden para nada con el escenario que se está trabajando, entonces este sería el punto en donde se bajaría la nota. No significa que no puedan utilizar placeholders, pero deben intentar que los placeholders que se utilizan pues sean contextuales. Digamos, a ver, ¿cuál ejemplo se me ocurre rápido? Tener paquetes muy diferentes, por ejemplo, tener algún tipo de arte low poly en casi todo el juego, pero algún objeto que no encontraron y está super high poly con una textura muy detallada puede verse muy fuera de contexto. Eso es a lo que me refiero con conservar la estética del juego. Pues de hecho aquí está en la explicación, conservar cierta estética y que los assets ubicados deban ser coherentes con el contexto del juego. Inclusive, no tanto es que este fue un mal ejemplo, los polígonos pues tampoco es tan relevante porque uno lo podría suavizar lo otro o suavizar este. Por ejemplo, si el contexto es un tema de castillos y estamos por allá pues como en 1500 y luego en algún momento hay, no sé, un helicóptero. Si no hay ninguna explicación dentro de la naturaleza del juego de por qué está ocurriendo eso, pues podría ser un error que se hubiera implicado en la nota. Pues ya hay que ver nuevamente cuál es esa justificación que se le está dando. Continuando, retomando esta parte de acá de las cinemáticas, tienen varias posibilidades para hacerlo. Lo que sí pido acá entre las indicaciones
es que sean renderizadas en tiempo real, no que sean videos, pues porque digamos que la solución más rápida podría pensar uno es, no, hago un video con el juego, pues yo mismo jugando hago el video y luego reproduzco el video dentro de una parte de la interfaz para hacer la cinemática, que es como lo resolvían pues los juegos en los 90 y principios de los 2000 para tener arte, pues un arte mucho más elaborado en la cinemática que en el juego. Se hacían unos renderizados a priori y se ponían en forma de video. ¿Cuál es el problema de esto? Pues primero es mucho más pesada, los videos van a ser súper pesados para mantenerlos dentro del juego. Siguiente, que no se va a conservar el contexto, digamos, el estado actual del juego en la cinemática. Pasaba mucho en los juegos viejos que uno tenía su personaje, no sé, con una armadura de oro, una espada larga o lo que sea, y en la cinemática el personaje tenía una ropa completamente diferente a la que uno le tenía equipada, pero es porque la cinemática era un video que ya habían grabado, entonces se pierde como, se desconecta un poco lo que está ocurriendo. Mientras que ahorita se ha vuelto muy de moda que las cinemáticas son hechas con el mismo arte del juego, son renderizados en tiempo real, y a veces están tan bien hechas que uno no sabe cuándo terminó la cinemática y cuándo empezó el juego. Y ahí pues unos ejemplos chéveres de eso, eh, que es pues bien interesante uno cuando esto ocurra pues. ¿Alguna pregunta, comentario de este punto? Entonces, para hacer No, el... yo tengo una pequeña pregunta. Sí, Eh, Esto de las cinemáticas, nos toca como averiguar cómo se hace eso por nuestro lado o... no es el tema de hoy precisamente. Entonces, Ah, bueno, maravilloso. para las cinemáticas, pues yo recomiendo dos herramientas. Utilizo el Cinemachine, pues que ya lo hemos revisado antes, y recomiendo el Timeline. Son las dos herramientas que yo propongo para esto. En este momento pues les voy a compartir, pues voy a cambiar el modo de compartir pantalla a aplicación para que se les llegue el audio. Entonces aplicación aquí y aquí debería llegarles el audio cuando le dé play. Entonces bueno, eso es un ejemplo de una cinemática hecha a la carrera, pero pues un ejemplo de cinemática. Y miremos esto cómo está hecho, pues habían varias cositas que pasaban ahí, había una cámara inicial que estaba viéndolos a ambos, luego una cámara que está sobre el hombro del personaje, teníamos los personajes con unas animaciones, unos efectos, unos audios y un cambio de música. Y todo eso está expresado aquí en el timeline. La ventaja del timeline es que nos permite trabajar casi como si estuviéramos trabajando en un software propiamente de animación, en donde si miramos pues se hace muy fácil sincronizar todo lo que está ocurriendo y hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la herramienta que yo sugiero. Ya voy a explicar cómo estaba compuesto este y ya luego hacemos la parte como de replicarlo. Algo que yo siempre recomiendo es que se acostumbren a manejar diferentes layouts para diferentes resultados. Yo, por ejemplo, pues como les he mostrado alguna vez, tengo unos layouts, este es el layout con el que trabajo muchas veces, el desarrollo. Otras veces trabajo con este que le llamo Geo, cuando necesito como un espacio más grande de pantalla. Cuando estoy trabajando para celular, trabajaré con este, por ejemplo. Este cuadrito que ven acá lo tengo el mismo tamaño en mi celular, es decir, pues yo pongo el celular sobre mi pantalla y me da preciso pues como el mismo tamaño para yo ver si se vería bien más o menos en un celular. Lo mismo pero en portrait. Y tengo los de los style rules, por ejemplo, y acá tengo uno que llame Cinematic, que es este de acá, en donde dejo un espacio muy grande abajo para tener el timeline. Y con el timeline pues puedo entonces ir viendo acá fácilmente qué es lo que estamos haciendo. Ya cada uno pues organizará su layout como le parezca más cómodo. Esta es la que me parece más cómoda a mí para este tipo de trabajos. Y miremos que en el timeline yo puedo sincronizar diferentes elementos. Por ejemplo, yo aquí puedo ver, arriba tengo la música, aquí esta primer pista que está seleccionada como con este triángulo de acá, es la que empieza como de música de vaqueros, digámoslo así. Y por acá es donde empieza la otra música.
Cuando empieza la otra música, empieza poco después del primer disparo. Entonces aquí viene el primer disparo que lo que hace, miremos aquí, este es, bueno, no, pero de hecho basémonos en el personaje. Aquí está el personaje. El personaje empieza arrodillado. Y aquí hace el primer disparo. Como aquí hace el primer disparo, que es donde se activa el sistema de partículas, también pues viene el primer audio. Luego se para, dispara nuevamente, luego sale corriendo, salta. Aquí notemos que ya hay un cambio de cámara, aquí estaba la cámara 1 y ahora va a pasar a la cámara 2. Y bueno, sigue corriendo. Acá, esto es algo que es para el ejemplo de clase, acá levanta el brazo para mostrar que uno puede combinar animaciones con el tema que son las máscaras. Y asimismo, pues tenemos el enemigo, los tengo divididos en grupos, pues yo aquí podría ya ocultar el jugador si quisiera pues como solo centrarlo en el enemigo que está disparando, aquí el enemigo también dispara, acá él recibe el disparo, entonces activa el sistema de partículas de la sangre y luego la animación de morir. Entonces trabajar con timeline es muy rápido, nos va a permitir ver cómo está ocurriendo y los timeline pues se pueden activar o desactivar por código, entonces son supremamente útiles. Son una herramienta nativa de Unity, entonces pues digamos que da más confianza de que no es algo hecho por un tercero y se vuelve más cómodo pues para uno. Voy entonces aquí a replicar esta partecita creando, pues voy a quitar este que ya estaba, este director lo voy a apagar y voy a utilizar los mismos personajes, pero para no dañar ese tengo aquí pues como una copia de los personajes, que es este de acá. Ya, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear acá un objeto vacío que se va a llamar director. Y lo que voy a hacer es que voy a crear aquí en el proyecto un timeline. Entonces le doy aquí crear y buscamos la opción de timeline. Le pongo aquí intro, taller 5, 2020, grupo 2. Antes de continuar, es claro para todos conceptualmente qué es el timeline, o sea que es una herramienta que nos permite sincronizar animaciones, o hay alguna duda hasta el momento. No, bueno, Profe, vengo. claro. Listo, súper bien. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, ¿Cómo me puede mostrar otra vez cómo accedo al timeline, a Cinema Machine? sí, pues son dos herramientas diferentes. Aquí tengo el CineMachine, que este se instala como un paquete, ¿no? Viene a Windows, Package Manager, y aquí en Package Manager pues va a encontrar uno que se llama CineMachine. Yo ya lo tengo pues instalado, que es este de acá. El timeline, de hecho, también es un paquete, pero normalmente, o al menos lo que yo recuerdo, es que el timeline sí viene instalado. Pero busquemos por si acaso. Eso no estaba en orden. Bueno, timeline. El timeline es un paquete, si mal no recuerdo, viene instalado por defecto, si no, pues lo instalan desde el Package Manager. Y de hecho, la última actualización fue en octubre de 2019. Es un paquete relativamente que mantienen muy actualizado. Y de hecho, pues yo no lo tengo actualizado. La última vez que lo actualicé fue hace ratitos. Aquí me ofrecen actualizarlo, pero ahora no lo haré, pues como por seguridad de la clase. Pero bueno, se instalan desde el Package Manager. Creo que el timeline ya viene instalado por defecto cuando uno crea un proyecto 3D. Cuando uno crea otro tipo de proyecto, creo que no viene instalado, pero igual pues como se puede instalar desde ahí. Y ya para uno crear su propio timeline le da en la carpeta pues de proyecto donde uno quiera crear, y aquí le da timeline. No sé, Esteban, si eso era como la duda que tenía. Sí, gracias. Ahora en un objeto vacío vamos a agregar un componente que se llama director, pues tenemos que tener como un director de película, y a ese director le vamos a asignar el timeline. Este director pues no juega ningún papel dentro del proyecto más que activar o desactivar el timeline, como decir acción y que se empiece a reproducir, o en algún momento si yo quiero detenerlo. Entonces aquí voy a darle doble clic a mi timeline, por facilidad, pues porque a veces uno le da clic a algo más, entonces se pierde lo que uno estaba viendo acá. Por facilidad, yo que recomiendo cuando estén trabajando con animaciones, van a poner aquí el candadito para que no se les esté moviendo esa ventana aunque le den clic a otra cosa. Pues me parece más cómodo a mí hacerlo.
Ya cada uno pues decide si en verdad pues, le parece más fácil o no. Vamos a empezar entonces basados en el protagonista, que sería este personaje de acá. Entonces, para este personaje de acá, lo primero es que él no tenía el arma, él era un modelo sin arma. Lo que hice fue venir hasta los huesos, específicamente hasta la mano derecha, y puse el arma, que es esta de acá, como hijo de la mano derecha. De modo que como es hijo del hueso, cuando él mueva la mano, pues también se va a mover el arma. Aparte le puse por dentro otro sistema de partículas, que es este de acá, que está dentro del arma, pues justo como en la cabeza del arma, y ahí aparece hijo del arma y el arma hijo de la mano. Este efecto del sistema de partículas lo voy a apagar, va a empezar apagado por defecto. Importante, tiene la opción de Play on Awake, de modo que cada vez que se activa se va a reproducir el sistema. Play on Awake básicamente es cuando esté activo reproduzco el sistema. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a estar apagando y prendiendo ese objeto. Ese es el truco para los disparos. Ahora aquí lo que voy a hacer es traerme este personaje. Bueno, pero antes de esto, la configuración. Pues bueno, tengo normal, tengo luces, una escena, un escenario. Cada personaje, cuando lo vamos a trabajar en timeline, yo les recomiendo que lo pongan hijo de un objeto vacío. Es decir, aquí tengo mi personaje, pero es hijo de un objeto vacío. Tengo mi enemigo, que es este, pero es hijo de un objeto vacío, que están en su misma posición. Pues si miran, el personaje está en la posición 000 respecto al papá, porque el papá es este objeto vacío que está aquí ubicado, pues digamos aquí. Este es el objeto vacío. Esto es útil para hacer ajustes del personaje. De hecho, por ahora voy a poner esto en otra posición, digamos por acá, para explicar ahorita lo de este cambio. Profe, hay que poner, pues, ¿recomiendas ponerlo solamente el personaje principal o pues cualquier actor que vayamos a usar? Sí, Ahí no, en el objeto vacío. cualquier actor. Es bien útil. Ya de una vez voy a empezar mostrándoles por qué. Digamos que aquí yo puse mi personaje inicialmente y supongamos que él empezara con la animación de correr. Voy a arrastrarme al protagonista acá, no arrastro el objeto vacío que tienen todos los personajes, sino que arrastro el de adentro. Entonces aquí está mi personaje y lo agrego como animation track. Luego aquí en animations, pues yo ya tengo unas animaciones descargadas, las descargué de Mixamo, como casi siempre pues muestro los ejemplos. Descargué un paquete ya completo, el paquete se llamaba como pistola o algo así, ya no recuerdo exactamente, y tenía varias animaciones que son con arma. Todas las animaciones las configuré como humanoide, como ya lo habíamos visto alguna vez. Lo que hice fue descargar este modelo que se llama Gbot, ponerlo como humanoide y configurar todas las animaciones con el avatar que él me genera, que este personaje me genera. Que ya en ese caso pues sé que me va a funcionar bien, es lo que habíamos visto pues también antes, ya en la parte como de 3D. Y ya indiferente que lo haya hecho con este modelo, todas las animaciones, como ya me quedaron configuradas con el humanoide, pues ya los puedo probar con mi personaje y van a seguir funcionando bien. Entonces por acá tengo una que es la de Jump, que es esta de acá, no, esta de acá, no, tiene un Jump más épico, que no, que se dice este Jump. De pronto lo puse fue en Locomotion. Sí, aquí. Este, que es el que salta apoyado en un objeto. Supongamos que fuéramos a empezar con esa animación. Entonces pongo este por acá. Y entonces aquí tenemos nuestro personaje que sale corriendo y salta. Pero si miramos, pues el salto se le está quedando corto para el objeto. Entonces yo aquí tengo una opción que es mover este objeto, pero puede ser que por gameplay yo ya lo tenía dispuesto o lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es aprovecho que tengo el objeto vacío que definimos ahorita y lo que voy a mover es el objeto vacío. Entonces yo aquí ajusto la mano donde necesito que me quede. Tomo el objeto vacío y lo muevo hasta acá, en el punto de la animación pues que me interesaba sincronizar. Y ya ahora sí, yo ya sé que el salto me va a quedar bien. De la gracia de tener los objetos vacíos es que podemos ajustar los offsets del personaje sin ningún problema. Y aparte miren que puedo hacerlo mientras vemos la animación así, no aquí, o un poquito más para arriba, o un poquito más para abajo. Y se haría ajustando es la posición del padre
No sé si con esto queda más claro lo que acabo de mencionar de mantener un objeto vacío o si aún hay dudas al respecto. O sea, es como para organizar eso, es mejor en un objeto vacío porque si no, los tratamos de hacer con el personaje, eso se anima, ¿no? Ok. Pues si lo hiciéramos con el personaje cuando le pusimos la animación, ya se sobrescribe la posición. Miren acá, yo digamos, voy a volverlo a poner donde no es, pongámoslo por acá. Entonces yo digo que el personaje está haciendo esta animación. La animación está sobreescribiendo el transform del personaje, porque tiene la Playroom Motion. Pero entonces digamos que yo digo, ah, no, es que no era aquí, y voy a mover el personaje, no el papá, voy a moverlo hasta acá. Pero cuando volvimos a la animación, se perdió, porque la animación está sobreescribiendo el transform. Entonces hay varias opciones. Yo manejar aislado la animación del transform, pero es mucho más trabajo para uno. Normalmente las animaciones ya tienen calculados los cambios del transform y funcionan bien. Entonces no vale la pena para uno tratar de hacer algo diferente. Entonces ya sabemos que si lo muevo desde acá, se me pierde porque eso está actualizando el transform. Digamos que le quito la Playroom Motion. Entonces acá él no lo va a mover en teoría, al menos no cuando sea con el animator, pero sí lo va a mover cuando sea con el timeline. Y si le pongo la Playroom Motion, pues no va a cambiar nada. Lo que yo tendría que poner es como algo que me sobrescriba la posición del personaje, que no sea la animación. Sin embargo, pues todas esas opciones son más trabajo y mi recomendación es simplemente ponga el objeto vacío que me permita sincronizar moviendo la posición del papá correcta para que quede bien pues el objeto. Creo que aquí era menos 19.2 y ya quedaría. Es mucho más cómodo porque nuevamente si movemos el objeto como tal, como la animación le sobrescribe en la animación le sobrescribe la posición, entonces se pierde los ajustes que hagamos desde acá. No sé, Alex, si me hice entender. Sí, sí, está bien claro ahora. Listo, excelente. Entonces, bueno, aquí está mi personaje, pero él no va a empezar saltando. Mi personaje va a empezar arrodillado disparando. Entonces, aquí está la animación, la traigo hasta acá. Y aquí está entonces esa animación. Ah, bueno, notemos que esta línea del timeline está en frames, es muy raro. Pongámosla en segundos, que es más normal. Desde acuerdo a esto, el personaje va a pasar, digamos, voy a ponerla más cortica, 2 segundos arrodillado. Entonces aquí está 2 segundos arrodillado. Y luego, pues podría pararse, que para eso hay una animación que se llama Kneel to Stand, que es una animación en la que literalmente pues se para. Y la puedo poner por acá. Entonces él empieza aquí, arrodillado, luego se para, y luego ahí sí va a hacer el salto. Entonces digamos que sería algo como eso. El personaje está arrodillado, se para, luego sale corriendo a hacer el salto, pero si miramos hay un cambio muy brusco acá. Y la razón del cambio brusco es porque está una animación y luego la otra, pero nosotros podemos alargar la animación y poner una animación dentro de otra para que él nos combine el comportamiento de los huesos y sea más suave esa transición. Entonces ahí tenemos varias opciones como esta de acá, alargar pues la animación o inclusive el mismo tamaño, pero sí, pues meter un poquito una dentro de otra para que la transición se haga un poco más suave, que es pues como lo que intentamos acá. Acá lo mismo, yo puedo decir como, bueno, no, está muy para allá, voy a moverlo un poquitico más para el frente y un poquitico para abajo. Y bueno, ya tengo aquí como sincronizado esto, se para y salta. Supongamos que luego yo quiero que él salga corriendo, pero con el arma, entonces podría ser este de acá. Aquí él ya está corriendo con el arma y lo pongo acá. Como la animación, noten que la animación yo aquí ya la marqué como loop, entonces por eso la animación se repite. Y como la marqué como loop, pues yo puedo extenderla y lo que él va a hacer es que va a correr varias veces. Pero noten algo, miren que aquí él saltó y se teletransportó atrás y empezó a correr.
porque él toma como referencia la posición inicial del personaje. Él empezó acá, cuando él empieza a correr, él empieza a correr desde donde estaba el personaje originalmente, que era acá. ¿Cómo corregimos eso? Vamos a darle clic derecho, Match Offset to Previous Clip, de modo que tenga en cuenta la posición del clip anterior, y ahora sí, sale corriendo desde el punto en donde estaba. Aquí puedo decir, como no, todavía está muy brusco el cambio, entonces podría pues como ponerlo un poco más para atrás para tratar de que sea más suave la transición. Ya acá tengo mi personaje y aquí puedo ver pues con play lo que él está haciendo, que sería pararse, saltar sobre esto y salir corriendo. Aquí pues de hecho el de correr está muy brusco. Aquí el problema, digamos que el problema brusco es porque él cae con el pie derecho y la animación de correr está empezando, primero otra vez, aquí está, cae con el pie derecho y la de correr tiene el pie derecho atrás. Donde se utilizaría es como que la del pie derecho tuviera el pie derecho adelante. En ese caso sería como tratar de modificar como el punto inicial de esta animación de acá, que creo que lo podemos hacer, pero no recuerdo justo ahorita cómo podríamos modificar eso. O sea, sé que sí se puede modificar para que no pase este cambio tan brusco, pero no veo acá cuál sería la opción correcta para eso. Bueno, acá entonces se va a ver un poquito raro por este cambio aquí de pierna. O sea, aquí el problema, como les digo, está en la pierna, que tiene la pierna adelante y la animación de correr está con la pierna derecha atrás. Bueno, voy a darle aquí otra vez Match Offset. Entonces sí, pues cae como con la pierna derecha, a ver, cae con la pierna derecha y luego la tira para atrás sin haber tocado el piso. Bueno, suena un poquito raro acá, pero tampoco es tan grave. Entonces ya tengo aquí, voy a poner ahora las partes del disparo. Vamos a suponer que mientras el personaje estaba aquí, hizo un disparo. Aquí pues falta el recoil, pues faltaría como la animación de que efectivamente el arma se mueve para atrás. Por ahora pues como pongamos un poquitico donde medio el arma se mueve, que es aquí, como suponiendo que el disparo. Pero faltaría pues la animación de disparar ahí, que sería pues como por una animación como esta, por ejemplo. Bueno, de hecho creo que podemos hacer de una vez, lo podemos hacer de una vez por máscaras, pues pongamos el tema de una vez ahí. Entonces voy a darle aquí Add Override Track. Los Override Tracks son algo que me va a permitir pues sobreescribir este track de arriba en unos momentos específicos. Pero este Override va a tener una máscara. Entonces voy a crear una máscara solo para los brazos. Entonces voy a venir aquí a Animations y voy a crear una máscara. Voy a crearle aquí una carpeta para las máscaras. Y voy a crear aquí Avatar Mask. Y la voy a llamar Hands. Y lo que va a hacer esto es que va a controlar solo, al revés, no va a controlar los pies, ni la rotación, ni el torso. Va a controlar ni la cabeza. Solo va a controlar los brazos y las manos. Esta es la máscara que acabo de crear, una máscara solo para los brazos. Y aquí en este Override Track le voy a poner esa máscara que acabo de llamar manos. Así que la animación que sea que ocurra en este Override Track solo va a ocurrir en las manos. Y voy a llamar aquí esta animación de disparar. Quiero ver qué tal se ve. Entonces aquí viene, ahí llama la animación de disparar. Es muy raro porque se le están estirando un montón los brazos al personaje, pero es porque como no puede mover el torso y la animación de disparar estaba tan arriba, entonces sí, esta no parece ser la mejor combinación acá, se ve súper raro. Supongamos que la máscara pudiera modificar más partes del cuerpo. Pongamos por ejemplo que la máscara pueda modificar el torso y ahora sí, queda diferente.
ya pues es porque está muy abajo, pero ahora sí tiene como el recoil del disparo. Y lo que estamos haciendo aquí es combinando dos animaciones. Sin embargo, pues hay un cambio brusco, él está aquí y un momento otro está aquí abajo. Pues primero vamos a hacer unos cambios en la animación de disparar. Esta es la animación de disparar. Si miramos efectivamente, pues en los brazos están más abajo que el torso. Y por eso pues entonces se nota como esta inclinación para acá. Esto ya pues es difícil de controlar porque es la misma animación la que lo tiene así. Entonces aquí pues sería muy difícil de ajustar que no sea así, pues si notan pues el cuerpo de él acá está en una posición erguida, pero en esta animación que yo descargué de disparar no está erguido, entonces da una inclinación para abajo que no queremos. Podría descargar otra animación de disparar, pues que funcione bien, pero no sé si la encontré más rápido. Por ahora utilicemos esta. Para evitar este corte brusco en la máscara de acá, lo que vamos a hacer es que vamos a traernos la misma animación que tengo acá. Esa misma animación que tenía ahí la voy a poner acá, al inicio, recortada, y aquí hago la transición suave. De modo que él está haciendo con la máscara esta animación y luego suavemente viene y hace esta de acá. Luego nuevamente la puedo duplicar con control D, vuelvo y llama la animación aquí para que no haya un corte brusco, pues entonces viene, dispara y vuelve y levanta la mano. Que aquí pues de hecho quedó tan abajo que pareciera que está recargando, pero bueno. Este es el concepto de las máscaras. La máscara es lo que me permite poner una animación en una parte específica del cuerpo. Aquí estoy poniendo esta animación de acá, pero solo en el torso y en las manos. O pues como vimos ahorita, podría quitar de la máscara el torso. El problema es que entonces ahí, como se ve obligado a conservar la posición de las manos, pues las manos se estiran un montón. Pues esto también es en parte porque son animaciones de paquetes diferentes, entonces pues no estaban como pensadas para ser utilizadas exactamente como juntas, son de paquetes diferentes. Pero bueno, continuando por acá, vamos a hacer aquí en este punto que el personaje dispara, vamos a poner el efecto de partículas. Entonces voy a traerme aquí el arma, de aquí pues el sistema de partículas y lo arrastro hasta acá, pero lo voy a arrastrar como un activation track. El sistema de partículas va a empezar por defecto, me equivoqué, traje fue el revólver. El sistema de partículas va a empezar por defecto apagado y el activation track lo que va a hacer es que lo va a prender en un momento específico que va a ser cuando la persona dispara, que es como digamos por acá. Entonces viene, dispara, aquí vemos el sistema de partículas que se activó y luego sigue. Asimismo, pues necesitamos el audio. Entonces el revólver, le podemos poner un componente audio source. Y me arrastro este hasta acá como un audio track. Y le voy a decir que durante este momento va a traer el audio clip de disparar, que ya lo tengo por acá, se llama algo como disparar, ya no me acuerdo. Voy a buscarlo más bien desde acá, desde la jerarquía del proyecto. Audio, este de acá, explosion. Y acá está. Entonces ya, ahora sí, viene el personaje, dispara y listo. Inclusive uno puede probarlo cuando le damos play. Cuando le damos play y estamos en la ventana de juego, ahí vamos a poder probar el disparo y que todo sepa pues cómo funciona. Ahí no les llega el audio, pues por la forma de transmisión de Discord, pero ahí sí está pues sonando y el sistema de partículas pues se nota aquí que se activa. Ya en Play Mode pues veremos todo completo. Nos falta algo y es que, bueno, pues digamos que este fuera el track del personaje. Entonces voy a crear un grupo que se va a llamar personaje. Y podemos poner todo dentro del personaje para que nos vaya quedando como más ordenado. Ahora vamos a hacer la parte del cambio de cámara. Para el cambio de cámara, yo tengo ya creadas dos cámaras. Pues la cámara principal, que es esta, la cámara del juego. Esa pues se necesita, pero no es la que va a hacer la animación. La cámara virtual 1, que es esta cámara de acá. Y la cámara virtual 2, que es esta de acá. La cámara virtual 1 está configurada
para mirar al personaje, pero no desplazarse. Follow es desplazarse. Look at es rotar. O sea que si el personaje se levanta, ya medio se va a inclinar para arriba, pero no se va a mover. Mientras que la segunda cámara, que es esta que tengo acá como cámara 2, lo que va a tener es follow. Entonces si el personaje se mueve, ella se va a mover con el personaje. ¿Qué me interesa ahora? Cambiar de cámara. Entonces arrastro la cámara principal hasta el timeline, le digo agregar como Cinemachine Track y le pongo que empiece con la cámara 1 acá y que en el momento en que la persona empezó a hacer el salto, vamos a pasar a la cámara 2. Acá va a pasar lo mismo, de que yo las puedo dejar así y hago un cambio brusco. Entonces aquí viene, él salta y luego hace un corte brusco a esta cámara. Puede ser que sea lo que nos interese ese corte brusco, o podría ser que queramos un cambio suave. En este caso pues empezamos a hacer como una transición aquí entre una y la otra, de modo que cuando hago el cambio de cámara, la cámara viene hasta acá. Esas son como varias opciones. Aquí me interesa que no se vean bien los pies, porque los pies no quedaron muy bien organizados. Entonces más bien voy a poner el cambio de cámara como por acá, que se alcance a ver el salto, que el salto sí está bien. Y luego aquí, como la cámara ya está tan arriba, no se nota tanto el problema de los pies. Entonces ya aquí está. Profe, qué pena, ¿puedo volver a poner la parte de las cámaras, por favor? Sí, arrastramos, la que hay que arrastrar es la cámara principal, la main camera. Main camera tiene un componente que se llama Cinemachine Brain. Este componente no tiene que ponérselo. Cuando ustedes instalan Cinemachine y crean cámaras virtuales, el componente se le pone automáticamente. Sin embargo, si por alguna razón no lo tienen, pues este sería el proceso para el Cinemachine Brain. Tengo dos cámaras creadas. ¿Cómo se crean esas cámaras? En Cinemachine, Create Virtual Camera. Y aquí ya me creo una cámara que digamos es esta acá. Supongamos que yo quisiera una cámara en vista superior tipo pues minimapa. Entonces voy a ubicar esta cámara mirando para el piso. Esto sería girarle 90 grados. 90 grados. No, en X. 90 grados. Ahí debería estar mirando para abajo la cámara. Y le voy a configurar que esta cámara va a seguir a alguien. ¿A quién va a seguir? Al personaje. Aquí en Forum. Si miramos aquí en juego, yo puedo cambiar las cámaras seleccionando desde acá. No me pongo esta cámara por acá. Yo le voy a dar solo. Entonces aquí se ve esta cámara. Voy a darle solo a esta y se ve esta cámara. Voy a darle solo a esta y se ve esta cámara. Solo que ve esta cámara básicamente. ¿Por qué ve eso? No tengo ni idea. Ya voy a mirar. Esta cámara está puesta por aquí. Pero es porque yo le dije que siguiera el personaje y tiene un offset que no es. Ahora sí. Tengo que ponerle un offset que sí sea correcto en Y, digamos aquí. Ahora sí, esta cámara está aquí arriba del personaje. Ahora puedo volver aquí a juego y darle solo. Esto es lo que ve esta cámara. Cualquier transición, sí. ¿Y cómo la puso a seguir el personaje? Aquí en Cinemachine él tiene follow y yo le arrastro quién va a seguir. Es arrastrando tal cual. O sea, yo aquí en follow le puedo arrastrar el personaje que él va a seguir. Y look at al personaje el que va a mirar, que podrían ser o no el mismo. Look at significa que va a rotar mirando a ese personaje que aparezca acá. Follow significa que va a seguir el personaje que está acá. ¿Sí me se entenderá ahí, Esteban? Sí, entendido. Gracias. Listo. Entonces yo supongamos que quisiera que cambie a la cámara en vista superior, pues lo que haría es que me arrastro este que se llama cámara 3 hasta acá y le pongo la transición tan suave como yo quiera, que voy a poner una transición súper exagerada entre una cámara, entre la cámara de lado y la cámara de arriba. Entonces yo aquí en Game Mode, yo puedo darle play, aquí está esta cámara, y viene la cámara y hace la transición hasta acá. Como tiene el follow en el personaje, pues lo va a seguir cuando el personaje se mueva. Pero aplican los mismos principios que ya habíamos visto alguna vez en clase. Aquí voy a ponerle solo, y que muestre las guías de juego. Y es que, bueno, igual para este tipo de cámara pues no aplica, sería para, digamos, un transposer para esta. Y estas guías de juego son las que, lo que hablábamos alguna vez desde hace raticos ya, de la zona muerta, donde lo va a empezar a seguir, si se sale de acá lo va a dejar de seguir. Entonces yo puedo ponerle aquí, por ejemplo,
una zona muerta, un poquitico de zona muerta acá. Mientras él se mueva dentro de esto, la cámara no lo va a seguir. Pero cuando se salga de ahí, sí lo va a empezar a seguir. Inclusive puedo ponerle un look ahead para que la cámara se mueva más para adelante, que la cámara se mueva en la dirección de lo que la persona está mirando, como para ayudar a esa predicción. Venimos acá. Pero, bueno, siempre puede ser. Venimos acá. La cámara está súper embalada tratando de hacer lo que yo le dije. Pero ahí está. ¿Por qué la cámara se embaló tratando de hacer lo que yo le dije? Porque tenía que mirar al personaje a la vez que estaba haciendo una transición suave. Entonces, bueno, las transiciones suaves pues no son para usar, porque entonces hay conflictos entre lo que la cámara tiene que hacer porque le dijimos que hiciera y la transición que ella se obliga a hacer. Acá podemos verlo mejor. Entonces, aquí hace el cambio de la cámara y la cámara siempre está mirando más adelante por lo que le puse. Pues se siguen aplicando todos los principios de la cámara virtual, solo que aquí lo que podemos hacer es animar una cámara u otra. Inclusive pensemos en cuando uno desbloquea una puerta. Digamos, yo cogí una llave y le quiero mostrar al personaje para cuál puerta es. ¿Yo qué puedo hacer? Animar la cámara. Entonces tengo la cámara que ve al personaje, se hace una animación hacia la otra cámara que ve el objeto y ya sabemos que esto va a ser una transición suave entre este y este de acá. Acá el problema de la transición suave es que esta cámara estaba mirando de frente y se está mirando desde arriba, entonces es un embale pues, esa transición tan brusca. Pero es básicamente cómo funcionaría. Aquí vuelvo a traerme la cámara 2, esta cámara 2 está puesta sobre el hombro del personaje. Voy a ponerle aquí una transición no muy larga. Y entonces viene aquí el personaje, salta y aquí se pone la cámara sobre el hombro de él. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, a mí ya me está dando como una duda feita y es que nuestro personaje, por ejemplo, el personaje principal no tiene un modelo, es solamente un arma flotante, pues así porque es primera persona. Entonces, Y no hay animaciones, todo ajá. es por medio de transformación de los modelos. Pero ya Eh, depende como a lo que se refieren, pues a la cinemática que están pensando ustedes. Pues en pues, muchos yo- FPS las cinemáticas no incluyen al jugador lo principal. que- ok, pero entonces, por ejemplo, esas animaciones, ¿cómo las hacemos? O sea, ¿cómo hacemos una animación, por ejemplo, ahí de nuestro personaje moviéndose? O sea, quiero decir, el arma ahí flotando, moviéndose, digamos, saliendo al espacio, porque está en el espacio, entonces saliendo él a volando con un jetpack o de pronto nada más observando cómo cae un enemigo, cómo hacemos esas animaciones de él mirando hacia arriba, por ejemplo, viendo cómo cae el jefe, el primer jefe y así. Sí, no, no, yo entiendo, o sea, ahí pues pasa lo mismo que con los directores de las películas, que les toca ser pues como muy creativos respecto a qué mostrarle al usuario y qué no. Por ejemplo, cuando en Transformers, cuando ellos se transformaban de robot a carro o de carro a robot, pues por ponerlo en esa simplificación, la cámara jugaba mucho porque ellos no querían que uno viera la transformación completa, porque hacer esa transformación es muy compleja. Entonces muchas veces la cámara enfocaba solo, digamos, la cabeza, mientras y cuando volvía a la cuarta atrás ya se había transformado. Entonces normalmente pues uno juega con la cámara para no mostrar al usuario lo que él no necesita saber y que a mí no me interesa que sepa porque no lo tengo animado o no lo tengo modelado. Entonces aquí pues yo lo estoy haciendo en tercera persona, pero pues podría ser que las animaciones de ustedes sean todas en primera persona y lo que están animados son los enemigos, por ejemplo unos enemigos que llegan acá hasta esta zona, por ejemplo. Pero el No, sí, personaje no se pero alcanza a ver porque está en primera persona. Y igual, listo. ya voy igual Alex, por ejemplo vos podés tener digamos la cápsula del personaje, digamos que fuera este. Voy a ponerle aquí para el ejemplo la... Es más, voy a poner aquí, a quitar este de la cámara. Y vamos a poner por acá una capsulita. Primero bueno, es una cápsula. Que está por acá. Que este va a ser pues mi personaje. Es la forma de apagarlo.
No veo qué forma lo puedo apagar, creo que lo más fácil es crear otro timeline y ya. Entonces voy a crear aquí, voy a duplicar este. Y aquí en este voy a borrar todo lo del personaje. Entonces supongamos que mi personaje no tuviera modelo, fuera pues como esta capsulita de acá. En ese caso yo no podría desplazarlo por animación, que es pues digamos parte de lo que me está diciendo Alex acá como un concepto importante. Entonces yo voy a tener esto acá, reset, aquí está la cámara pues en primera persona, pues los ojos puede que estén más arriba. Bueno, aquí está mi personaje invisible. Primero, el caso ideal sería que el personaje, si fuera en primera persona, tuviera animaciones, que es como pasa en muchos juegos. Pues si uno mira Fortnite, Overwatch, Skyrim, que tienen modo en primera persona, igual el personaje tiene todas sus animaciones completas. Aquí en el caso de ellos pues es obligatorio porque es un juego multijugador. En otros pues sí tendrá uno modelo dependiendo de la naturaleza. Pero digamos que no tuviera, que fuera una cápsula. Y yo quiero animar mi cápsula, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que arrastro la cápsula e igual agrego como un animation track. Pero bueno, pues no le puedo agregar clips porque no es animable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer igual la escena aquí, pues supuestamente épica del personaje. Voy a darle aquí grabar. Miren que hay un botoncito de record. Y entonces en los primeros segundos la cápsula pues está ahí haciendo nada, ¿cierto? Pues aquí simplemente es para que él entienda que estoy grabando la posición. Luego cuando esté por acá en el segundo punto 25, la cápsula va a mirar para la izquierda, para la derecha. Luego por acá en este segundo la cápsula va a mirar para la izquierda. Luego para acá la cápsula vuelve y mira de frente. Luego más adelante la cápsula empezó a desplazarse. Luego por acá la cápsula ya había saltado. Luego la cápsula pues caerá. Y luego la cápsula salió corriendo. Dejo de grabar. Y aquí está mi cápsula con las animaciones que le puse. Y si miramos en juego, pues como él tiene la cámara, esto es lo que pasó con el personaje. E igual hay desplazamiento y hay movimiento de cámara, solo que se está haciendo directamente animando al personaje. No sé si con esto resuelvo la pregunta que tenía Alex. Sí, sí, está bien, está bien. Listo. No es fácil, pues, porque no tenemos animaciones que nos ayuden con el control, pero es una solución. La otra opción que yo les doy es que indiferente de que el personaje de ustedes no exista, que sea un arma volando, ¿por qué no decir que el personaje sí existe? Entonces ponen un modelo, que es el del protagonista, con exactamente la misma arma en la mano, y lo vemos en tercera persona mientras él hace todo su recorrido, como la del vaquero, y luego en el último momento, antes de empezar el juego, la cámara se mete completamente dentro del personaje. A partir de ahí, luego con el activation track, apagan el modelo del personaje, se acabó la cinemática y ya yo tengo mi personaje y empiezo a caminar normal con él. Pero puedo tener animaciones completamente pues en primera o tercera persona con un modelo que corre y todo, pero lo apago justo al final y prendo al final el personaje que sí tiene los scripts. No sé si me hice entender ahí. Es claro, por ejemplo Esteban y Alex que tenían la misma como inquietud. De hecho pasa lo mismo en el grupo Sí, de sí. Andrés. Sí, bro. Y esa cámara, Bueno, perdón, esa cámara es cierto que es hija del, pues está enlazada al jugador, ¿sí o qué? En Pues al este caso, jugador. en el último ejemplo sí, pero yo la verdad, para el último ejemplo Ok. que les di, la última alternativa que les di, que es como lo haría yo, no la pondría hija del jugador. Pondría unas cámaras normal que hacen sus transiciones entre mirar acá de lado, luego aquí la cámara sobre el hombro, luego la última cámara es la que está dentro del jugador, es una cámara virtual dentro del jugador. La cámara se mete, apagamos todos los objetos de la animación y prendemos el objeto que tiene todos los scripts y ya ahí empieza el juego y sería pues como una transición realmente suave. Uno hasta pensará que el personaje tiene su modelo, pero uno realmente solo lo vio ahí en la cinemática. Como les digo, pues todo aquí son esos trucos que utilizan los directores para ahorrar presupuesto, para
no mostrarle a uno lo que uno no necesita ver y bueno, pues podemos tratar de sacar un poco de, pues como esa información de ellos. Hay otros trucos importantes que no recuerdo, o sea, uno que recuerdo justo ahorita y vale la pena. Recuerden que cambios de cámara de más de 180 grados no suelen utilizarse porque pueden confundir al espectador de dónde está. Es decir, yo tenía la cámara por acá y luego hago un cambio de esta cámara por acá, puede ser un cambio muy pesado. Si es instantáneo, no me va a marear, pero yo digo, ¿y esta cámara dónde está mirando? Y si no es instantáneo, sino que es suave, puede ser que me maree ese recorrido tan largo como espectador. Entonces, normalmente se manejan cambios más cortos, como acá este de acá fue de 90 grados. Y eso es normal, pero ya por los lados de 180 grados no suelen utilizarse. Bueno, espero que con esto les quede más fácil crear las cinemáticas. Como vimos, ya podemos activar también sistemas de partículas, activar audio. Me faltó la parte del cambio de la música suave. Por el cambio de la música, activamos el audio track, ponemos la música que queramos, digamos esta música de acá y esta música de acá. Y lo mismo, pues tenemos, aquí me quedó una encima de la otra. Y aquí pues podemos hacer nuestra transición también suave a través del timeline. Y la ventaja es que él nos muestra como el punto en donde estamos poniendo la segunda animación, que no vaya a ser que haya un cambio muy brusco. O sea, por ejemplo, aquí digamos, hay una parte que es muy alta, si la pongo en una parte muy baja, de pronto se va a escuchar un cambio muy brusco, en cambio la puedo poner aquí como que es una transición más suave. Y él lo que va a hacer es que va a empezar a reproducir ambas pistas de audio a la vez y hacer una transición entre ir apagando una pista mientras va aprendiendo la otra y se va a escuchar pues bien suave la transición de las canciones. Igual pues podemos reportar las canciones, recortarlas, simplemente pues moviendo hasta la izquierda como lo hacíamos ahorita. Y ya aquí lo que estoy haciendo es recortando la canción. Eso era todo pues como en el tema de hoy. Antes de que terminemos, ¿qué preguntas tienen? Pero entonces en el animation track, ahí también, como estabas modificando la transformación de la cápsula, también se pueden activar y desactivar componentes, por ejemplo, scripts o cosas así. Sí, sí, de hecho uno puede combinar esto mucho con la parte de los scripts haciendo eso. Tengo un objeto que tiene un script y ese objeto lo apago y lo prendo. Y ese objeto tiene en el onEnable, tiene la información que yo necesito. Tengan en cuenta que el timeline no implica que el movimiento del jugador desaparezca. Es decir, en el timeline igual, si ustedes tienen un script de control, el personaje va a poder seguirse moviendo, solo que estoy controlando ciertos eventos. Puede que me interese o no que la persona se siga moviendo, pues por ejemplo hay cinemáticas en donde uno puede seguir moviendo la cámara, entonces puede ser que le deje al jugador, le quite la parte del movimiento, pero le deje la cámara. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo tener un objeto vacío que en el update me pone velocidad en 0 o en el onEnable, perdón. Y luego en el onDisable de ese objeto vacío vuelve y me pone la velocidad. Y aquí en el timeline que hago, activo ese objeto, entonces ya no me puedo mover porque él me está apagando el momento. Luego cuando apago ese objeto vacío se llama el método onDisable, que son los métodos que llaman automáticamente cuando uno apaga un objeto y me devuelve el movimiento. Pero igual yo podía estar moviendo la cámara, por ejemplo, para yo ver la parte de la cinemática que me llama la atención. Se utiliza mucho en realidad virtual pues se utiliza que yo puedo seguir moviendo la cabeza pero que me congelan el movimiento. Por ejemplo, me apagan como la velocidad. O se hace la montaña rusa completa pues utilizando un timeline y uno va moviendo, se va viendo como toda la película, eh, pero uno solo tiene como la rotación de la cabeza o inclusive puede tener movimiento, pero uno está viendo como toda la animación que está ocurriendo. Y pueden ser que se detonen ciertos eventos cuando uno mira una parte, porque pues finalmente como todo eso está ocurriendo en real time render, no es que hayan conflictos entre tener scripts y tener esto. ¿Qué es lo más fácil? Como les digo, aprovechen el track de activación para los scripts, porque ustedes pueden activar un script y si a ese script le pusieron el onEnable, miren, busquemos aquí otra vez, Unity Pipeline. Esto, no, pero ese es el del aire. Se me perdió el pipeline que habíamos visto en clase de las físicas. Está acá. Se llama es Order Execution Event. Miren que acá hay un enable. Este enable es el que se llama cada vez que un objeto se activa.
Y ustedes pueden aprovechar y escriben en un script, así como pueden escribir start, así como tienen un update, así como tienen un awake, tienen un enable. Y en el onEnable van a poner lo que quieren que ocurra cuando ese objeto se prende. Y ya en el animation track, en el activation track, prenden el objeto y ahí se va a llamar esa parte del código. De hecho, en una de las charlas que hicieron del año pasado del GDC de Unity era esa combinación de timeline con scripts. Porque tenían unas animaciones, pero el movimiento del personaje lo hacían por NavMesh. Entonces, porque era como donde estuviera el personaje, unos enemigos lo iban a ir hasta allá. Entonces los enemigos tenían el NavMesh para irse hasta allá, se movían por NavMesh, pero en el timeline se controlaban las animaciones y todo lo que estaba pasando en cambios de luces, cámaras, etcétera, etcétera. Pues uno puede aprovechar y combinar elementos bien interesantes. ¿Preguntas hasta acá? A mí no me queda claro cómo llamo la cinemática, o sea, cómo la inicio. Listo. El director tiene aquí por defecto un play on awake. Si yo le quito el play on awake, pues ya no se va a reproducir cuando empieza el juego. Yo debo obtener el componente director. Vamos a abrir aquí un script. Y acá en el script voy a utilizar using unity. Unity engine, perdón, timeline. Y aquí voy a crear un director control playable. Le llamaré director. Aquí pues voy a obtener el mismo get component, este de acá, y el director va a ser igual a este. Luego acá cuando yo presione if input, if input, que es esto completamente mal, estoy poniendo lado input.get button down, file 1, director play, creo que es. De pronto me va a tocar aquí pastelear, porque al parecer no es .play. Miren acá, busquemos en Google tal cual. Unity timeline start by code. Se llama Playables. Y se llama Playable Director. Porque el timeline, ya entendí, el timeline es la línea de animación como tal, pero yo no necesito el timeline, yo necesito es el director. Yo la última vez lo hice con el timeline, pero es porque yo estaba cambiando los actores en tiempo real para alguno que estoy trabajando. Pero si uno no necesita cambiar los actores, uno lo que necesita es al director y no la línea de animación. Y ahora sí, aquí tenemos director.play y también hay .stop. Ya aquí se prendería la animación. Ahí queda claro, Esteban. Y para volver simplemente entonces le doy stop cuando finalice. O apenas finalice la cinemática automáticamente. Exactamente, sí. No hace falta Sí. pararlo. Solo uno lo para si uno necesita, digamos, el jugador pausó el juego, pausó la cinemática, o que normalmente las cinemáticas no se pausan. Pero sí, pues hay opción de stop. Pero no hace falta ponerla. Él termina y ya ahí se acaba y ya. Listo. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional? Profe, yo tengo una duda con respecto a la calificación Sí, del trabajo anterior, pero eso pues ahorita que ya acabe la clase. sí, más fácil. Listo. ¿Alguna duda respecto a este tema de pronto? No, igual como siempre pues queda grabada la clase, como si